Hoy nos adentramos en la historia de uno de los personajes más complejos, más trágicos de su universo, Valios. Vamos a desgranar cómo un ladrón, un hombre sin fe, acaba forjando un juramento, pero no en un altar, sino en la más absoluta oscuridad. Para entender a Baelios, lo primero es aceptar que es una contradicción andante. A ver, no es el típico paladín de brillante armadura, pero tampoco es un simple ladrón. Es como si fuera las dos cosas a la vez, y al mismo tiempo, ninguna. Una especie de grieta en un mundo que solo entiende de blanco o negro. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible forjar un juramento sagrado en un mundo, en un corazón sin fe? Porque su historia no va de encontrar a un Dios en una iglesia, no. Va de construir algo parecido a la fe, pero con los escombros, con los trozos rotos de la traición, de la culpa y de una pérdida terrible. Bueno, pues vamos al principio de todo. Antes de que existiera ningún juramento, Valios era otra cosa. Era básicamente una herramienta, un susurro al servicio de la todopoderosa Inquisición, un auténtico maestro del engaño, y su única lealtad, su única bandera, era él mismo, sobrevivir. Y punto. Claro, su gran valor para la Inquisición era precisamente ese, que era invisible. Por un lado, era el instrumento perfecto, ¿verdad? El que llegaba a los secretos donde nadie más podía. Pero por otro, era una sombra sin nombre, sin identidad, un parásito, como lo llaman, que vivía del miedo que sembraban otros. Él no sentía nada, simplemente observaba y sobrevivía. Pero claro, la supervivencia siempre tiene un precio. Y para Baelios, esa coraza, ese desapego que le permitía hacer su trabajo sin pestañear, saltó por los aires. Y todo por un acto que él, en su momento, pensó que no tenía la menor importancia. Y aquí es donde todo se tuerce. Para salvar su propio pellejo, delató a un chaval, un niño huérfano que además lo admiraba. Lo veía como un héroe de los tejados. Baelios pensó, bueno, es una mentira más, ¿qué más da? Craso error. Se equivocó de lleno. Porque el inquisidor Alaric, que no era tonto, vio la oportunidad perfecta. Decidió usar la muerte de este niño como una lección para Baelios. Ojo, aquí no se trataba de justicia ni nada parecido. Era puro control, poder. Querían dejarle bien clarito a su instrumento cuál era su sitio en el tablero. Y la lección fue brutalmente gráfica. Lo obligaron a mirar, a presenciar cómo profanaban el cuerpo del niño. Fue un acto calculado, diseñado para que la imagen de las consecuencias de su traición se le quedara grabada a fuego en la retina, para siempre. En ese preciso instante, la culpa dejó de ser una idea y se convirtió en algo tangible, frío. Y las palabras del inquisidor, son demoledoras. Son la clave de todo esto. Porque no solo le están castigando, le están poniendo una etiqueta, le están definiendo. Le dicen, tú eres esto, eres un parásito, no puedes proteger. Solo puedes sobrevivir. Y es justo ahí, en ese momento, cuando algo dentro de Baelios empieza a removerse, a rebelarse contra esa sentencia. Y justo entonces vemos el primer gesto, el primer símbolo de que algo está cambiando. El lirio. Fijaos bien, no es una oración, no está pidiendo perdón a ningún dios. Es un juramento silencioso hecho a un niño muerto. Una promesa de que ese remordimiento que siente se va a convertir en otra cosa. Pues esa primera grieta en su coraza de parásito se va a hacer mucho más grande. Y lo hará con la pérdida de la única persona que le había mostrado algo de compasión en su vida, la monja que lo había criado. Esta mujer era, en esencia, todo lo contrario a la Inquisición. Fue ella quien le enseñó que las sombras, su mundo, no tenían por qué ser solo para esconderse y robar, también podían ser un manto, un refugio para proteger a los olvidados. Y aquí hay un punto que es fascinante. Cómo la Inquisición retuerce el lenguaje. O sea, convierten la compasión en un crimen. La llaman herejía. Y lo irónico es que Valerios, que se pasaba la vida mintiendo, es el único que ve la verdad más pura y simple. Que lo que hacía esa monja no era herejía. Era ternura. Simplemente eso. Y de nuevo, el lirio. Vuelve a aparecer. El símbolo que nació de su remordimiento por el niño ahora se enlaza directamente con la pérdida de su única figura materna. El lirio ya no es solo culpa, ahora también es amor. Un amor perdido. Y llegamos al punto de inflexión, el clímax de su origen. Aquí es donde el Baelios que conocíamos, el parásito, el superviviente, muere del todo. Y de sus cenizas nace un propósito nuevo, un propósito forjado a martillazos de puro dolor. Para llegar hasta ella no usa la fuerza bruta. Tampoco reza. No, hace lo que mejor sabe hacer. Usa las herramientas de su oficio, las que ha perfeccionado toda su vida. La paciencia de un cazador, la observación de un espía
y el sigilo de un ladrón. Escuchar, observar y actuar. Cuando por fin entra en la celda, el aire es helado, húmedo y huele a muerte. No hay otra palabra. Su cuerpo está en el suelo, pequeño, frágil, y en su mano un único lirio, marchito. Es la tercera vez que vemos el símbolo, y ahora el círculo se cierra. Empezó con la culpa, pasó a la pérdida y termina con la imagen de la inocencia completamente destruida. Y no hay que olvidar un detalle que lo cambia todo, que lo ancla todo a la realidad. Tenía 12 años. Solo 12. Toda esta carga, traición, muerte, culpa, todo sobre los hombros de un crío. Así que su último gesto en esa celda es redefinir ese símbolo para siempre. Dibuja un lirio en la pared. Pero ya no es un símbolo de dolor, ahora es el símbolo de su juramento. Y no lo dibuja para ningún dios, no, lo dibuja para sí mismo. Es el nacimiento de una fe totalmente personal, una fe que no se basa en la esperanza del más allá, sino en el recuerdo de los que se han ido. Esta es la idea central de toda su existencia. Su propósito no va a venir de sermones ni de dogmas, va a venir de la experiencia, del sufrimiento, de entender que la fe de verdad no es la que se grita a los cuatro vientos, sino la que se ejerce en silencio, en las sombras, para proteger a los que nadie más ve. Y así, la historia del origen de Baelios nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Puede una fe que nace del remordimiento ser más fuerte que una que nace de la esperanza? Porque su camino no es el de un santo buscando el cielo. Es el de un pecador que intenta, por todos los medios, evitar que otros pisen el mismo infierno que él conoció. Y a lo mejor, solo a lo mejor, esa es la clase de fe más poderosa que existe. Hoy vamos a seguir el increíble viaje de Baelios, un personaje que pasó de vivir en la más absoluta oscuridad a convertirse poco a poco en un faro de luz, una historia de redención y, sobre todo, de poder encontrado. Esta es la gran lección final que aprende Baelios. Pero claro, para entender cómo un espía, alguien criado en las sombras, llegó a abrazar su propio poder, pues tenemos que volver atrás, justo al momento en que toda su vida anterior saltó por los aires. Nuestra historia empieza, como muchas, con una huida. Pero ojo, no es solo la huida de un lugar, es la huida de una identidad que lo había sido todo para él. Después de una batalla brutalísima con el paladín Taren, Baelios escapa, malherido. Y con cada paso que da, no solo deja atrás a la Inquisición, está abandonando la máscara de El Susurro, esa identidad de informante que vivía y respiraba en las sombras. Y es entonces cuando encuentra refugio en una caravana nómada, la de Lira. Fijaos qué contraste. A un lado, lo único que conocía, el instinto, la soledad, el miedo constante para sobrevivir. Y al otro, de repente, la comunidad, una familia, las historias compartidas al calor de una hoguera. Por primerísima vez, Baelios no solo sobrevive, es que empieza a vivir de verdad. Y claro, en esta nueva comunidad, Baelios empieza a forjar algo más que nuevas amistades. Empieza a forjar una nueva filosofía de vida, nuevas herramientas para un propósito que aún ni siquiera conoce. Su mentor es un guerrero exiliado, Maelgen, que le enseña una lección fundamental: sé un río, no un muro. O sea, un estilo de combate y de vida que se basa en la agilidad, en anticiparse, en redirigir la fuerza del oponente, en vez de intentar absorberle y romperte. Y Maelgen le confía algo muy especial: la cota de malla negra. Pero esto no es una armadura cualquiera, Para nada. Está tejida literalmente con juramentos rotos. Es silenciosa, absorbe el sonido. Y lo más increíble, brilla con una luz azul cuando Baelios actúa con compasión. Eso sí, tiene un precio. Cada uso puede grabarle una runa de dolor en la piel. Es, en esencia, un espejo de su propia conciencia. Y con estas nuevas herramientas y esta nueva mentalidad, Baelios, redirige sus talentos de espía y ladrón. Ya no roba para su propio beneficio. Ahora protege a los desvalidos, usando las sombras para servir a la luz. Lo vemos, por ejemplo, en Stonefall, donde engaña a unos soldados para salvar a una familia, o en Endal, donde sabotea a señores corruptos sin robar ni una moneda, solo sembrando justicia. Todos estos actos marcan un antes y un después. Es aquí donde Baelios comprende que el verdadero poder no está en lo que uno puede quitar, sino en lo que es capaz de dar. Su propósito ha cambiado. Ya no es el robo, es la justicia. Pero claro, el pasado no es algo que se pueda dejar atrás tan fácilmente, y el suyo vuelve a buscarle, y lo hace de una forma muy directa y, bastante sobrenatural. De repente, él y Maelgen se ven emboscados en mitad del bosque. Lo primero que aparece es esto: un ciervo hecho de puro hueso y runas que arden en la oscuridad. Y por si fuera poco, después vienen los lobos. Unos lobos cuyos cuerpos son como espejos que reflejan versiones retorcidas de ellos mismos.
Les obligan, literalmente, a enfrentarse a su propio reflejo. Y la criatura final, esta es la más peligrosa de todas. No ataca al cuerpo, no. Ataca la mente. Les susurra al oído verdades dolorosas de un pasado que él creía haber enterrado para siempre. Pero aquí Baelios toma una decisión que lo cambia todo. En vez de limitarse a matar a la bestia, la redime, libera un espíritu que estaba atormentado y aprende una lección brutal. Matar era fácil. Lo difícil, lo que de verdad importaba, era bailar con los fantasmas. Y justo después, Mylen le suelta la bomba. Esas criaturas no eran casualidad, las envió Taren. Lo que confirma dos cosas. Su antiguo enemigo sabe perfectamente dónde está y, lo más importante, lo considera una amenaza. Esta confrontación le obliga a tomar una decisión, y esa elección le va a llevar a una nueva causa y, por fin, a lo que podría ser un verdadero hogar. Es aquí cuando Mylen le revela su gran secreto. Pertenece a la hermandad de la llama sin fuego. Ojo, no son los típicos paladines, se autodenominan ladrones de verdades. Son un grupo clandestino de supervivientes de la Gran Purga, y su misión es recuperar todo lo que la Inquisición ha corrompido, historias, reliquias y juramentos olvidados. Así que Baelios se despide de su familia feriante con todo el dolor que eso supone, y se une a esta causa. Llegan a Calteamor, el refugio de la hermandad, oculto tras una cascada, y allí todo cambia. Es un proceso. Primero llega, luego lo aceptan, pero no como un paladín, sino como un ladrón de verdades, uno más de ellos. Empieza a sanar, aprendiendo a ver sus cicatrices no como marcas de vergüenza, sino como historias, y finalmente abraza su verdadero ser. El momento clave llega con un gesto de lo más simple, ayudando a un clérigo. De repente, su mano se ilumina con ese poder interior a su lado que tiene. Y por primera vez, en lugar de ocultarlo, de apagar la luz por miedo o por costumbre, alguien le dice: no la apagues, deja que brille, es la luz de tu alma. Y ese es el momento de su aceptación final. Baelios comprende que ya no es un impostor que roba la luz de otros, es un guardián, y esa luz que brilla en su mano nace de su propia compasión, de su propio juramento. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿verdad? ¿Un ladrón que se dedica a cumplir juramentos rotos? ¿Qué es? ¿Un pícaro o un paladín? La verdad es que Baelios ha forzado su propio camino, uno que está en medio de los dos, redefiniendo lo que significa la fe, no a través de dogmas, sino a través de la acción y la compasión. En el universo de Baelios, la luz puede ser un arma, y la fe, una jaula. Hoy nos sumergimos de lleno en el viaje final del ladrón de luz. Vamos a ver cómo este hombre, forjado literalmente en las sombras, aprende a usar su propia luz para hacer saltar por los aires una fe corrupta desde sus cimientos. Ojo a esta frase porque es clave. La formación no era sobre aprender, sino sobre desaprender. Y es que en Caltemor, Baelios no aprendió a luchar mejor. No, aprendió a cuestionarlo todo. Lo que vamos a ver es precisamente eso, su proceso de desaprender todas esas verdades que le impusieron para al final encontrar un propósito que fuera solo suyo, uno inquebrantable. Y con esto llegamos a la lección final. A ver, toda formación tiene su examen, ¿no? Pero el de Baelios no iba de matar monstruos en una mazmorra. No. El verdadero mal de Caltemor no estaba fuera, acechando. Estaba dentro, a plena vista, en el mismísimo corazón de la Orden. Resulta que el pilar de la Orden, el paladín más respetado, Ser Dorn Jareth, era una completa farsa. Baelios se da cuenta de que toda esa luz sagrada que proyectaba era solo una tapadera para ocultar algo horrible, el asesinato de niños. Y ahí es cuando Baelios aprende por las malas que las luces más brillantes son a veces las que proyectan las sombras más densas. Y claro, la confrontación era solo cuestión de tiempo. Pero que nadie se equivoque, el duelo no era para redimir a Jareth, era para sacar la verdad a la luz. Y cuando Baelios le pone el espejo delante, cuando le obliga a ver el monstruo en el que se había convertido, Jareth simplemente no puede soportarlo, y en lugar de buscar el perdón, elige el suicidio. Para Baelios esto es una lección amarguísima que le deja una cicatriz para siempre. Y con la muerte de Jareth, una verdad se le graba a fuego en la mente. Algunos pozos son demasiado profundos para escalar. O sea que hay almas que ya no tienen salvación posible. Punto. Mientras carga con este peso, un anciano del refugio se le acerca. No le dice nada, solo le entrega un anillo con una espiral invertida. Un mensaje silencioso. Tu tiempo aquí ha terminado. Este anillo, el de la espiral invertida, no es una brújula al uso. No te dice a dónde ir. Es más bien un espejo. No apunta al norte, sino que te refleja el camino que tu corazón, en el fondo, ya ha decidido tomar. Y para Baelios, el mensaje es clarísimo.
La fase de desaprender ha terminado. Por fin, su propio camino se abre ante él. Bueno, pues con este propósito ya claro como el agua, Baelios pone rumbo a la catedral, al epicentro de toda la corrupción. Pero el destino es caprichoso y le tenía preparada una parada, digamos que fundamental. Iba a tener que enfrentarse cara a cara con un reflejo oscuro de sí mismo, con la persona en la que él podría haberse convertido. Y esa sombra tenía un nombre: Áteren, un elfo oscuro que se encuentra en el convento de Santa Elisia. Y es que Áteren es como Baelios en muchos sentidos. Ambos usan los secretos como si fueran armas. Pero hay una diferencia crucial. Mientras Baelios los usa para proteger, Áteren los usa para dominar. Se dedica a chantajear a las monjas y a construir su propia leyenda a base del miedo de los demás. Así que la confrontación era inevitable. Pero no fue un duelo de espadas en el campanario, para nada. Fue una batalla psicológica en toda regla. Baelios ni siquiera sacó sus armas. ¿Qué hizo? Primero, expuso la verdad. Devolvió unas cartas robadas que demostraban que las monjas, de hecho, habían pedido ayuda. Y segundo, en vez de atacar, le ofreció compasión, porque vio en Áteren su propio dolor reflejado. Y Áteren, al verse vencido no por la fuerza, sino por la empatía, encuentra una puerta hacia su propia redención. Áteren se rinde, y al hacerlo le entrega a Baelios sus espadas gemelas. Es un gesto potentísimo, ¿eh? Simboliza su renuncia a ese poder basado en el miedo. Y para Baelios esto es una revelación. No se lleva solo 2 espadas, se lleva una lección sobre el poder que tiene la liberación, tanto para el que es perdonado como, y esto es lo importante, para el que perdona. Vale, superada la prueba de la compasión, llega un momento de forjar el alma. En el acantilado de Caljar, en completa soledad, Baelios por fin se detiene a mirar hacia adentro. Es el momento de unificar esas 2 partes de sí mismo que siempre han estado en conflicto, el pícaro y el paladín. Coge una de las espadas, la de obsidiana. Es pesada, casi brutal, como la verdad que a veces hay que usarla aunque duela. Y la bautiza, justicia. Es la materialización de esa parte suya que no se detiene ante nada para proteger a los inocentes, cueste lo que cueste. Y luego está la otra, la de plata. Mucho más ligera, elegante, y su hoja refleja el alma de quien la mira. A esta la llama compasión. Es la otra cara de la moneda, la empatía que le recuerda siempre por qué lucha en primer lugar. En el momento en que nombra las espadas, algo cambia para siempre. Baelios deja de ser 2 personas en un solo cuerpo. El pícaro y el paladín por fin se fusionan. Ya no es el ladrón, no es el espía, es algo completamente nuevo. Es el guardián. Ahora sí, con su propósito forjado en acero y empatía, Baelios está preparado. Vuelve a la catedral de Lumaetel, vuelve para mirar a los ojos a la fuente de todo su dolor, su antiguo maestro, su némesis, Sir Taren Belgros. La fe que mata contra la fe que salva, el choque final. Y este combate va mucho más allá de las espadas. Es una guerra de ideas, de 2 visiones del mundo. Para Taren, la fe es un martillo, una excusa para cometer cualquier atrocidad. Pero para Baelios la fe es ahora una elección. Es esa pequeña luz que se cuela por las grietas de un mundo que está hecho pedazo. Y entonces Baelios hace algo increíble. Usa la espada con pasión no para cortar, sino para reflejar. Le muestra a Taren su propio rostro en la hoja, pero no el actual, sino el del joven idealista que un día fue. Le está ofreciendo una última salida, una última oportunidad. No está luchando contra el monstruo, está intentando rescatar al hombre que hay dentro. Pero ya es tarde. Taren está demasiado roto por dentro. No puede soportar ver en lo que se ha convertido, y rechaza la oferta con un grito de pura rabia. Así que Baelios, con todo el dolor de su corazón, cumple su promesa. Acaba con él. Pero no lo hace con odio, sino como un acto necesario. Una forma de proteger a otros. Un alma encuentra la paz, aunque no como a él le habría gustado. La muerte de Taren no trae desfiles ni celebraciones. No hay nada que celebrar en esa victoria. Y Baelios lo sabe, así que sin más, desaparece, se funde de nuevo con las sombras de las que salió. Entiende que, para que su lucha sirva de algo, su historia tiene que ser más que la de un hombre, tiene que convertirse en una leyenda. Y el efecto es casi inmediato. Sin su líder, la Inquisición se rompe en 1000 pedazos, se debilita. Y mientras su poder se desvanece, la semilla que plantó Baelios empieza a brotar. Su leyenda crece en los susurros de la gente corriente, de los oprimidos. El miedo empieza a dar paso a la esperanza, gracias a un nuevo símbolo. De repente, en los callejones más olvidados, empieza a aparecer un símbolo. Un lirio azul pintado en una pared. Es la marca del ladrón de luz. Baelios ya no es una persona,
Es un mito viviente. Es el símbolo de que la fe de verdad no está en los grandes templos, sino en los pequeños actos de compasión. El camino lo lleva finalmente a un templo oculto. Allí encuentra las llamadas verdades de Azariel. Y lo curioso es que estas tablillas no le enseñan nada que no supiera ya. Simplemente confirman que su camino era el correcto. Y es allí, con la guía de una entidad llamada Noctem, donde Baelios acepta su destino final. No el de un héroe en un pedestal, sino el de un testigo. Un guardián silencioso. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es el juramento final de un hombre que ya no sirve a ninguna orden, que no responde ante ningún dios? Pues la respuesta es más sencilla de lo que parece. Su luz ya no es prestada, ya no es robada, es suya. Y su único juramento es decidir, cada día, cómo usarla para ayudar a los demás. Y toda esa elección se resume en una única verdad, su verdad definitiva. La compasión no necesita permiso. Al final, la leyenda del ladrón de luz no va de un héroe que gana una gran guerra, va de un guardián que, rodeado de oscuridad, tomó la decisión de preocuparse por los demás.